Está bien. Listo. Buenos días, Andrés. Buenos días, Julián. Bueno, antes que nada queremos agradecerle por este espacio que nos pudo dar. Ya sabemos que su agenda es muy agitada. Entonces, queremos saber un poco sobre sus relaciones entre la trayectoria, liderazgo y manejo de su empresa. Pero antes queremos saber un poco más sobre usted. Primero, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Edgar Andrés Pérez Camelo. ¿Qué carrera o carreras has estudiado? Yo me gradué de Ingeniería Civil y Administración en la Universidad de los Andes. Ok. Actualmente, dentro de tu empresa, ¿cuál es tu cargo o cuáles son tus principales responsabilidades? Yo soy subgerente y mis actividades principales son coordinación de nuevos proyectos y asistencia a los proyectos ya actuales. Perfecto. ¿Tú cómo te consideras cuando eres líder? Cuando soy líder me considero una persona bastante abierta a nuevas expectativas sobre la retroalimentación de nuestros empleados, porque la idea de ser un líder es guiar a nuestros empleados a mejorar su desempeño y tener mejores objetivos para el objetivo principal de la empresa. Entonces siempre consideras la opinión de tus empleados muy a favor para poder tomar una decisión concreta. Sí, obvio, pues es una retroalimentación que nos ayuda para tomar decisiones y tener una perspectiva sobre nuestro liderazgo hacia las otras personas. Perfecto. En estas decisiones que tú estás hablando, ¿tú cómo tomas esas decisiones? ¿Cómo te consideras? ¿Eres impulsivo? ¿Tomas más analítico? ¿Cómo sería esa parte? No, pues normalmente tomamos las decisiones con un análisis de retroalimentación, de estadísticas económicas, de programación. Sí, hay muchos factores que influyen en esa toma de decisiones, pero más que todo no es impulsivo, sino muy racional y muy analítico, porque pues esto es una empresa. Uno no puede tomar una decisión a la ligera. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo te ves en un futuro siendo gerente? Ya cuando sea gerente, en un futuro, pues me veo tomando el control 100% de la empresa, em, abriendo nuevas ramas de proyectos, que ya que mis estudios los finalicé más o menos hace un año, tengo una nueva idea fresca de la ingeniería civil en sí. Y pues gracias a mis estudios de administración, pues sé cómo organizar la empresa y gestionarla para que crezca. Entonces mis planes a futuro obviamente es crecer la empresa y generar muchos más proyectos nuevos que den oportunidades de trabajo y nuevas ganancias para la empresa. Ok. Antes de seguir con las preguntas más separadas, ya sea en control, presupuestos, tipo de administración, gestión y toma de decisiones, ¿puedes resumirnos así corto de qué trata tu empresa? Mi empresa es una empresa de ingeniería civil, como ya había mencionado, pero no se enfoca en la construcción en sí, sino se enfoca en el mantenimiento de torres de electricidad a lo largo de Colombia y mantenimiento de plantas eléctricas. El mantenimiento de plantas eléctricas normalmente se hace con un enfoque en lo ambiental, que es el retiro de asbestos, porque estas plantas eléctricas y las edificaciones antiguas normalmente se hicieron con asbesto, y eso es perjudicial para el medio ambiente y para la salud de los humanos. Entonces, mi empresa, la empresa familiar en realidad, es muy enfocada y especialista en retiro de asbestos y manejo de plantas. Perfecto, muchas gracias. Voy a profundizar un poco en la gestión operativa de proyectos y mantenimiento. En esos proyectos donde intervienen varias variables como tiempo, personal o equipos, ¿qué sistemas tú consideras para medir el desempeño real comparado con lo que tú ya tenías planificado? Ok, entonces primero, para medir el tiempo que nos toma y el desempeño en la hora, hacemos cronogramas semanales con todas las actividades que se van a realizar en la semana y el avance de la hora. Eso se hace cada semana, y al final de la semana se tiene que pasar un reporte sobre cómo va el proceso, cómo va el proceso de la hora y qué actividades se realizaron y qué actividades no. Ok, perfecto. En este fin de semana, cuando tienen que entregar
Es decir, ¿qué pasaría en un caso hipotético en el que no se cumplan los requisitos o no se cumplan los mínimos? Ok, cuando no se cumplen los requisitos, se hace un análisis en qué se está fallando, ¿sí? O en qué se está perdiendo tiempo y por qué no se están haciendo las actividades. Normalmente, cuando pasa esto, viajamos a la hora y hacemos un análisis de 1 o 2 semanas, nos quedamos en la hora para analizar qué está fallando, ¿sí? Por qué se están retrasando las actividades, por qué no se están haciendo las actividades y se hacen unas charlas de compromisos y actividades en el mismo día. Me hago explicar. Entran los trabajadores en la mañana, se hace la charla de qué actividades, cuál es el objetivo de ese día y se intenta cumplir para ir siguiendo el cronograma que tenemos planificado. Perfecto. ¿Y ustedes cómo pueden calcular un rango aceptable? Ejemplo, tienen que entregar, no sé, 10 plantas, pero hacen 9. ¿Ese rango sería aceptable o obligatoriamente tienen que hacer las 10 plantas? El rango aceptable es cumplir con las 10 plantas, sí o sí. O sea, uno no puede dejar el trabajo sin completar porque los requisitos contractuales, pues obviamente no podemos dejar el trabajo a medias. Se debe completar todo el trabajo. Para eso, nosotros hacemos el cronograma antes de empezar la hora con 1 o 2 semanas de espacio. Me hago entender, o sea, hacemos esas 2 semanas para tener tiempo por si fallan o se pasan unas catástrofes o imprevistos en la obra. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora hablando más sobre un tema presupuestal y control de costos. ¿Qué estrategias ustedes utilizan para mantener los gastos dentro del presupuesto sin afectar la calidad de su servicio? Ok, como nosotros manejamos los contratos por sector privado, más que todo con la empresa Enel y la empresa de energía de Bogotá. Como es en el sector privado, los contratos se van a una especie de subasta, por así decirlo, y se escoge el que tenga mejores prestaciones y mejor precio, obviamente. Nuestros márgenes de ganancia normalmente rondan entre el 20 y el 15% sobre el contrato total. ¿Y cómo se arma el presupuesto para estas obras? Se arma de la siguiente manera. Es un cronograma de materiales y actividades. Eh, Se arma teniendo en cuenta todos los materiales que se necesitan, el cronograma que es las horas que se van a necesitar para realizar las actividades dispuestas y la terminación del contrato y la mano de obra. En este cronograma y en este presupuesto se manejan también índices de error o capacidades de errores para no entrar en pérdida. Igual, a lo largo de los años nosotros hemos adquirido máquinas amarillas de construcción para aliviar los costos, ya que lo más costoso en estos contratos es el alquiler de estas máquinas. Y como ya somos dueños, pues no las tenemos que alquilar, sino tenemos la capacidad financiera para bajar los costos y ganar más de los contratos. Listo, eso me parece perfecto. Tú hablaste sobre si hay un sobrecosto debido a cualquiera de acciones, ya sea de trabajadores o algún imprevisto. ¿Cómo tú puedes negociar esos recursos y poder tener un nuevo plan de trabajo? Hay dos maneras de renegociar con cualquier incertidumbre sobre el proyecto. Uno es hablando con la misma empresa que nos contrataron, que sería Enel en este caso, y negociar otros términos y condiciones o una extensión del contrato por X o Y motivo, con cosas que se nos salen de las manos como lluvias o derrumbes, en los cuales pues nosotros no tenemos el control sobre eso. Y cuando tenemos una falla por parte de nosotros, por parte de nuestros trabajadores, ya no se puede renegociar los términos y condiciones del contrato, sino aceptar y pagar las multas que nosotros aceptamos al firmar el contrato con esta empresa. Ok, perfecto. ¿Y qué herramientas o métricas ustedes emplean para relacionar la eficiencia operativa con el uso adecuado de recursos y la productividad del proyecto? La relación que tenemos, como ya te había explicado, es tener el cronograma de las actividades y tener un seguimiento estricto sobre estas actividades. Em,
ya que cuando nosotros pasamos la propuesta a Enel, debemos mandar cronograma y presupuesto. ¿Por qué? Porque igualmente ellos tienen sus interventores que nos están presionando y vigilando todo el tiempo para que el contrato se cumpla al pie de la letra. Perfecto, muchas gracias. Ahora quiero pasar un poco más al tipo de administración y la estructura que están planteando. Entonces, en una empresa donde combinan, como ya habías dicho, partes técnicas y partes operativas, ¿cómo define la estructura para garantizar una coordinación eficiente entre todas estas áreas? Ejemplo, entre el mantenimiento, la logística y la supervisión. Ok, entonces, primero la logística, que sería la parte administrativa en realidad de la empresa. En la parte administrativa se encarga, tenemos un ingeniero civil, un ingeniero industrial y un contador. Y pues también aparte, algunos ayudantes que nos colaboran en ciertas actividades. Pero bueno, lo importante acá es el ingeniero civil. El ingeniero civil es el que se encarga de planificar todo lo que se va a hacer en la obra. Y el que resuelve todos los problemas o imprevistos que surgen en la obra, manejándolo desde las oficinas. Un ejemplo sería cuando le pasa algo a un colaborador o un accidente de trabajo, el jefe o el ingeniero responsable de la obra se contacta con el ingeniero que está en las oficinas. Él da la orden de llevarlo al hospital, de cómo se procede, cuál es el procedimiento a seguir. El ingeniero industrial es el que coordina todo eso, ¿sí? Es el que se encarga de tener contacto y gestionar todo lo que diga el ingeniero civil. Esa es la parte administrativa. La parte práctica o la parte de las obras se maneja de la siguiente manera. Se necesita un interventor de nuestra parte para tener controlados los cronogramas y las actividades que se hacen en el día. Un ingeniero civil que es el responsable de lo que se vaya haciendo en la obra, los trabajadores que serían en este caso obreros, un ingeniero ambiental para el impacto ambiental que se genera en todas las obras, se tiene que tener eso, y alguien que se encargue de la seguridad de los trabajadores por cualquier caso de accidente. Perfecto. En esta parte, que todas estas logísticas, el contador industrial y ingeniero civil, son ya parte de la empresa y no son parte por contrato, ¿cierto? Sí, la parte administrativa es parte esencial de la empresa, entonces ellos se manejan por contrato, obviamente, por contrato a término definido, se Ok. renueva anualmente, pero normalmente la parte administrativa no cambia. ¿Por qué? Porque aunque sigan saliendo contratos, ellos ya son personas de confianza en nuestra empresa y la idea no es cambiarlos porque ya es más como una familia. Listo, perfecto. Y el resto de trabajadores sí se maneja por contrato, exceptuando si hacen un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente los contratos se busca fomentar el trabajo de la gente local. Entonces, se busca trabajadores, ingenieros de la misma zona. Si la persona en realidad es muy buena, nosotros buscamos y le pagamos vivienda en otro contrato si no está, si está lejos de la zona de vivienda de la persona. Ok. En este momento donde, ejemplo, ni tan rapidez, ¿cómo tú puedes equilibrar esa parte debido a que ya dijiste que toda la administración es centralizada a estos lugares técnicos? ¿Cómo haces esa comunicación rápida? Ok, en esta comunicación se manejan dos medios de comunicación. Gmail para correos más formales, pero no es más de rapidez, sino más para propuestas y informes. Para manejar la rapidez, en realidad manejamos el canal de WhatsApp. Con una llamada, pues nuestros ingenieros acá en oficina están pendientes a los teléfonos y desde acá coordinamos toda la gestión de cualquier accidente en obra o cualquier imprevisto, se maneja desde acá. Entonces se gestiona desde Bogotá y se manda o se comunica, se soluciona ya en obra. Y o sea, estás diciendo que
aunque están divididos en varias partes del sector del país, siempre se está realizando desde acá a Bogotá. Siempre Sí, está la listo. oficina central es acá en Bogotá y se maneja todo lo que se haga en obra, tiene que pasar primero por llamada, por correo, por mensaje, por cualquier medio de comunicación, primero en Bogotá. Perfecto. Y acá en un ejemplo donde se tenga que tomar una decisión rápida, ¿se toma la decisión desde allá o se tiene que hacer una llamada rápida acá a la sede en Bogotá? Coloquemos el ejemplo de un accidente en obra. Cuando un trabajador se accidenta, como no sé, se machucó un dedo o se cayó, em, primero se informa a la persona encargada en obra, que sería el ingeniero civil y la persona encargada de gestión de riesgos en la obra. Ya que se tomó una medida preventiva, o sea, como mirar la gravedad de la lesión, si el trabajador está bien, se toma la decisión, se llama a Bogotá y se toma la decisión desde acá. Mm, en- si se toma una decisión como no, hagan la curación en la obra y no pasó nada, pues obviamente envían evidencia de lo que ha pasado y eso. Si la gravedad, si la lesión es de gravedad, obviamente se desplaza el trabajador hasta un centro hospitalario con la persona de gestión de riesgos y se queda hasta que le den el diagnóstico o haya subsanado la lesión. Entonces, en otras palabras, primero tratar la lesión o sea, hacer algo primario y después, ya que todo se mantenga estable, ya pues, se llama a la sede en Bogotá para tomar una nueva decisión. Ajá, exacto. Listo, perfecto, muchas gracias. Como habías hablado, usted tiene una buena relación con su personal. En los trabajos de alto riesgo, ¿qué criterios utilizan para evaluar el desempeño de un personal desde el más productivo o al menos? En otras palabras, quiero aclarar, ¿cómo saber que un personal está bien capacitado? Ok. eh, para la contratación de personal, obviamente se les designa unas funciones y se les habla de las funciones que van a desempeñar dentro del proyecto. Para trabajos de alto riesgo, se hace una capacitación, obviamente, y con todos los permisos de seguridad para realizar estos trabajos. Por ejemplo, en la capacitación de trabajo en alturas, se tiene que hacer una capacitación de una semana para que los trabajadores entiendan cómo manejar y trabajar en alturas, valga la redundancia, y se tiene que mantener todos los esquemas de seguridad para hacer este trabajo. Para medir el desempeño de los trabajadores, se hace en función de las acciones del trabajo específico de este mismo. Obviamente, si los trabajadores no cumplen con el trabajo que se les asignó, eh, se les va a pasar un memorando o se va a hablar con ellos porque pues es un incumplimiento del contrato en el cual ellos firmaron y se les especificó los trabajos y el rol que van a desempeñar específicamente dentro del proyecto. Perfecto. ¿Y qué estrategias ustedes utilizan para mantener el personal técnico motivado en estos términos, en estos entornos, lo siento, tan exigentes y asegurar su buen desempeño? Para mantener motivado el personal se hace una charla motivacional diaria eh, y en la semana se hacen actividades para despejar también la mente, porque como sabemos es un trabajo muy pesado y muy demandante físicamente. Entonces, por eso en todas las mañanas se habla si quieren hacer una oración, porque pues uno no sabe qué vaya a pasar en la hora, como son trabajos de alto riesgo, pues se hacen este tipo de actividades. Igualmente, más personal o más individualmente en los trabajadores, se les celebra el cumpleaños, se le da una atención, pues no atención preferencial, sino se le da un pequeño detalle al trabajador cuando es el día de los cumpleaños, cuando se acercan fechas importantes como Navidad, también se organiza una comida, un almuerzo que se pueda compartir con todos los trabajadores del proyecto y también se organiza una actividad como para cerrar el proyecto. O sea, estás diciendo que intentas que se sienta más como una familia muy grande y no solamente como aislados. Sí, exacto. Lo que intentamos hacer cuando se finaliza o se acercan estas fechas especiales es también tener como el espacio de compartir, no solo en el ámbito laboral, sino personal, pues si los trabajadores también quieren, eh, para que se sienta más familiar el ambiente y mejor en el ámbito laboral. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, perfecto. Ahora quiero hablar un poco más de la resolución de problemas y la toma de decisiones. Cuando se enfrentan a un problema recurrente en procesos de mantenimiento, ¿cómo analizan esas causas para que en vez de que sean temporales, ya sean permanentes? Ok, cuando detectamos un problema en el proyecto, primero pues se hace la gestión para solucionar el problema inmediatamente si no es de alta gravedad. Porque cuando es de alta gravedad, con la gerencia o la interventoría de parte de él, nos hace una cosa que se llama stop work, lo que significa que se para toda actividad en la obra hasta que no se lo solucione y se pase por escrito cómo se va a solucionar el problema que se recurrió. Ya cuando tenemos identificado que este problema es muy recurrente, hacemos una planificación y una prevención para que este problema no vuelva a ocurrir. ¿Cómo? En el manejo de alturas, cuando las personas no utilizan los elementos de protección personal o los elementos de seguridad necesarios para este trabajo, obviamente nos colocan este acto correctivo, el que se llama stop work, y se tiene que solucionar inmediatamente. ¿Por qué? Porque esto atenta contra la seguridad y la vida del trabajador. Cuando identificamos ya este problema, pues se hacen unas medidas de seguridad que es la persona de gestión de riesgos de la obra se encarga de que cuando suban las personas a este trabajo de alturas, sí o sí verifica que todos tengan los elementos de seguridad, los elementos de este trabajo y verifica con la certificación de estos elementos eh, para garantizar que se va a cumplir según la normativa este trabajo. Listo, perfecto. Y acá ustedes estaban hablando mucho de que a veces las plantas eléctricas pueden sufrir, ya sea por el ambiente o algún daño. ¿Cómo haces para que estas condiciones cambiantes del ambiente no afecten ya sea a los trabajadores o a las instalaciones en ese mismo instante? Ok, como te expliqué en la primera parte de la entrevista, nosotros tenemos un margen de error en el cronograma más o menos de 2 semanas para cualquier imprevisto. Pero normalmente cuando los imprevistos son de condiciones climáticas, no es parte de nosotros. Eso sí ya no es, cae sobre la responsabilidad del contrato ni de la empresa, sino cae sobre la responsabilidad del contratista, la persona que nos contrata. Cuando pasa esto, cuando hay semanas de mucha lluvia o derrumbes o cambios climáticos que pueden afectar el trabajo en obra, se manda una propuesta a el contratista, en este caso en él, para que nos apruebe una extensión de tiempo en el contrato. Y un poquito también de presupuesto, ya que la mano de obra sigue contando aunque trabajen eh, con las condiciones normales o con las condiciones de lluvia. Estamos llegando al punto en el cual no es tanto función de la empresa, sino hay que tenerlo en cuenta por parte del contratista. Eso es lo que quiero Sí, decir. exacto. Ok, Es por parte del contratista, ya que a nosotros no podemos planificar como cuántas veces va a llover en el mes. listo, perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar un poco de gestión de riesgos y operativos en la parte de seguridad. Principalmente, cómo identificas, evalúas y controlas los riesgos antes y durante la ejecución de trabajos. Ok, antes de que se provoquen los riesgos, se provoquen los accidentes, perdón, se hace una gestión de riesgos que son las capacitaciones a los trabajadores cuando se necesita un trabajo específico, eh, el mantenimiento preventivo de las máquinas por si falla alguna cosa y la revisión por parte de la persona de gestión de riesgos dentro de la obra para que se cumplan todos los protocolos de seguridad y los estándares de seguridad requeridos para el proyecto, como en este caso para la protección de los trabajadores serían los elementos de protección personal o los EPP, para riesgo biológico o riesgo ambiental se necesita un kit para antiderrames de cualquier cosa, como sea gasolina, químicos o en fin. Eh, También se necesitan botiquín y una persona o un centro de salud lo identificado lo más cercano posible a la obra
por cualquier riesgo de accidente. Y por parte de maquinaria y procesos técnicos es el mantenimiento, obviamente, de las máquinas. Para eso normalmente se tiene un mecánico en obra o contactado para cualquier caso de emergencia, y pues los protocolos de seguridad o los requisitos para manejar estos equipos. Ok, ya habíamos hablado de este tema anterior en la toma de decisiones, pero quiero volverlo a recalcar. En un, llamémoslo, en un accidente grave donde hay una falla crítica total o una emergencia donde que no se pueda manejar, ¿cuáles serían los protocolos a implementar en esas situaciones? En un accidente crítico, pues depende del accidente, ¿no? Por ejemplo, si es un accidente de vida o muerte en un trabajador, inmediatamente, sin toma Decisiones a la sede central, supongo. de decisiones de la sede central, efectivamente, sino una llamada preventiva, la persona de gestión de riesgos o encargada del personal se tiene que ir inmediatamente al hospital más cercano para atender estas heridas de gravedad. Como te estaba diciendo, depende de la gravedad de la situación y depende de qué problemas se esté presentando. ¿Por qué? Porque, como ya lo habíamos explicado anteriormente, la función de esta persona es tomar una decisión preventiva para informar a la sede en Bogotá. Pero si este problema es muy grave, pues esta decisión preventiva en este caso es ir de inmediato al hospital sin consultarlo, porque depende de la vida del trabajador. Y ya cuando ya esté estabilizado el trabajador y esté en el hospital con una recomendación del médico, ahí sí se llama a la sede central como: pasó este accidente, este fue el proceso que tomamos, y se hace el informe del accidente. Si es en tipo de maquinarias, lo único que se hace es separa inmediatamente la maquinaria para que no siga operando, y se llama al mecánico para hacer la revisión o el mantenimiento o el problema que se tiene que solucionar a la maquinaria. Ok. Y por último, para la última pregunta, para cerrar esta entrevista, ¿cómo equilibras la presión de cumplir con los tiempos sobre la necesidad de mantener los altos estándares de seguridad? Los altos estándares de seguridad y de calidad se hacen todo el tiempo a lo largo de la hora. ¿Por qué? Porque los estándares de seguridad son una parte vital y un requerimiento para comenzar trabajo en obra. Sí o sí se tienen que cumplir. Y los estándares de calidad, como a nosotros nos hacen interventoría, todo el tiempo se tiene que enviar el proceso y la calidad del trabajo realizado en obra en la interventoría en él. Si por situaciones críticas de tiempos, de cronograma, estamos atrasados, lo más prudente sería informarle al contratista de si podemos tener una extensión del contrato para terminar los cumplimientos y no sacrificando ni calidad ni seguridad. Pero en el caso de que no se pueda lograr, como ya nos ha pasado algunas veces, lo que se hace es aumentar el personal y se duplica la jornada laboral. Me hago explicar. Se mantienen dos equipos en obra, uno en la mañana y otro nocturno. El de la mañana trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y el nocturno trabaja desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. O sea, en ningún momento van a sacrificar los estándares de seguridad o de calidad solamente para cumplir con el cuota. No, Jamás. lo que se hace es buscar una solución efectiva para cumplir con el contrato, con los requerimientos contractuales, pero sin sacrificar la calidad y la seguridad. Normalmente se hace lo de doble jornada para aumentar la producción en hora, pero obviamente no se puede sacrificar el tiempo de los trabajadores ni extenderlos a esa cantidad de horas. Por eso lo que optamos es aumentar el personal y hacer la doble jornada. Listo, perfecto. Y con esto finalizamos nuestra entrevista. Muchas gracias por compartir tus experiencias, conocimientos y perspectivas sobre tu gestión y tu parte operativa en esta empresa. No, Muchísimas gracias. muchas gracias a ti, Julián, y con gusto para colaborarte. Muchas gracias.